España, el corresponsal de Proceso. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alejandro, ¿cómo está la situación en España, que es el segundo mm, país en el mundo con más casos después de Estados Unidos, con más defunciones? Esperemos y no queremos en México llegar ahí, mi estimado. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Mira, la situación es la siguiente. Los datos que se proporcionan esta mañana aquí en España muestran que el crecimiento de los casos se produjeron hasta 117.710 casos. Es decir, que hay alrededor de 7.000 casos más que Italia. Como dices, eso coloca a España en la segunda posición en mayor número de contagios después de Estados Unidos. Y también se produce otra situación que es también bastante grave, que es el crecimiento de el número de fallecidos, que llegan hasta casi 11.000. Solamente en esta última jornada sobrepasaron los 900 casos, y ya hay una tendencia que se había venido dando en las últimas semanas, que cada jornada no bajan de 800 muertos cada día, ¿no? Cada jornada. Digamos que el único dato que podría ser esperanzador es el caso de los pacientes que son recuperados, los que se curan, que asciende a unos 30.500 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. El gobierno de Pedro Sánchez está en este momento valorando la posibilidad de prolongar el confinamiento hasta el 26 de abril. Digamos que esta ampliación que está vigente hasta ahorita está hasta el 11 de abril, pero justamente porque la tendencia, digamos, se empieza a ralentizar poco a poco, aunque como bien sabes, no son digamos, tendencias que cambien de un día para otro y sean radicales, ¿no? Sino que son como paulatinamente van modificándose los datos, ¿no? Que además, Muertos, por otro Alejandro, lado, hay perdón. que decir que son retratos de días previos, ¿no? Sí, ¿Cuánta es la perdona. totalidad de muertos? Bueno, hasta ahora hay 10.935. Muchísimos. ¿Muertos y contagiados? Sí, es una barbaridad. Una barbaridad, Y sin duda. digamos que ahí son, digamos que todavía no hay digamos, una investigación, una valoración más amplia sobre estos casos, pero digamos que hay muchos que se han dado en algunas residencias de mayores, que bueno, es población muy vulnerable porque tienen patologías previas, ¿no? Pero bueno, además de mucha gente que está en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Oye, Alejandro, ¿por qué por qué se complicó tanto España? Aquí, como es el perfil latino, tampoco la gente cree. Ayer la autoridad hacía una proyección que pueden morir en Sonora 600 personas y contagiarse 61,000, y algunos en redes sociales todavía no creen que esto es grave y que puede ponerse más complicada la situación. Alejandro, ¿así estaba España también? Sí, yo creo que la situación un poco en España se ve replicada en otros países y en otras regiones, ¿no? O sea, de que digamos hay una tendencia a ver eso como lejano, como una pandemia o una epidemia que viven otros, ¿no? Que no nos va a llegar. Pero este virus ha demostrado que es altamente contagioso y que no hay por más cierre de fronteras que muchos países están aplicando, que por otro lado no es que lo critico, que no sea
efectivo de alguna manera, pero no para, al final de cuentas, un virus como este, de esas características. Entonces, también lo que alegan algunos expertos es de que al final de cuentas va a haber muchos más millones de contagiados, algunos que incluso no se enterarán, pues no nos enteraremos del contagio, porque lo podemos pasar sin problemas, o sea, digamos, de acuerdo a las condiciones físicas, ¿no? de la persona o médicas, digamos. Pero digamos que sí es un virus de un contagio muy elevado. En España siento que también hubo en algún momento una especie de confianza de que no habría, digamos, tanto impacto y eso que el sistema de salud español es bastante bueno, o sea, considerado entre algunos uno de los más importantes dentro de la Unión Europea. Pero bueno, aún así ha sufrido graves recortes presupuestales desde la crisis del 2008, ¿no? Entonces, eso lo publicamos en Proceso, justamente cómo enfrentaba el sistema de salud tanto de España como de Francia e Italia una pandemia de estas características. Y por otro lado, también es debido señalar que hay una como visión muy corta de algunos países, digamos países ricos o occidentales, a prepararse para pandemias que se vienen dando durante todo este siglo, ¿no? Pues la verdad que sí es lamentable. ¿Tú a qué le atribuyes? ¿A que no ¿Por qué creció tanto? ¿Por el sistema de salud o porque la gente no se tomaron las medidas necesarias en España o porque la gente no hizo caso a las medidas para concluir? Porque quiero entender esa dimensión y cómo es que esperemos que aquí todavía hay esperanza de que no suba tanto el número de muertos, si es que hacemos lo necesario de quedarnos en casa. Mira, sí, yo creo que son ambas cosas. O sea, por un lado, falta de previsión de las autoridades, algunas decisiones tardías. En el caso de España, ha sido criticado, por ejemplo, que el fin de semana del 8, que coincide con el 8 de marzo, cuando fue la gran manifestación del movimiento feminista, se juntó también con la celebración de alguna reunión del partido de extrema de ultraderecha, el partido Vox, infinidad de partidos de fútbol y actividades culturales, cuando ya había una cierta alerta sobre el caso de la pandemia, ¿no? Entonces se ha criticado que se permitiera la realización de este tipo de actos masivos que pudieran haber provocado muchos contagios, y cuando menos lo que coincide es de que a partir de esas fechas sí hubo, digamos, una serie de una tendencia, un crecimiento de los casos, ¿no? Eso es por un lado, o sea, por un lado responsabilidad de la autoridad y también negligencia de la gente, ¿no? Porque digamos que en ese caso hubo suspensión de actividades digamos educativas, y la gente estaba en las terrazas, en los bares o en los parques, ¿no? Entonces ya hubo ahí una medida que puso en marcha el alcalde de Madrid para cerrar los parques y impedirle el funcionamiento de bares y restaurantes, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezaron a tomar como medidas más drásticas. La gente para no creyó, contener pues. esto. La gente no creyó. No creyó, sí, efectivamente. Hay, digamos, un punto de incredulidad. Y eso complicó. Eso Incluso le pasan podemos, días, eso podemos cuando menos decir que aquí complicó. pasaron días hasta que la gente Lo ¿Perdona? procesó, lo aceptó y lo procesó. Efectivamente, Por exactamente. eso, pudiéramos decir que Pasan es un días punto hasta que importante, disculpa Alejandro, puede decir que es un punto importante entonces del incremento de la incredulidad, no haber aceptado y no haber acatado las recomendaciones de salud. ¿Eso llevó a complicarse en España, pudiéramos decirlo? Claro, eso fue uno de los factores, digamos, que yo creo que es multifactorial esa situación.
pero digamos que esa sería una de las razones también que se produce. O sea, digamos, a casi nadie le gusta o casi nadie cree que tenga que cambiar su estilo, su ritmo de vida por una circunstancia de esa, que tampoco había, digamos, también yo creo que desde España se veía como muy lejano el tema cuando surgió en China, eh, pero bueno, cuando lo tenemos aquí a un lado en Italia, pues todavía hubo algunas decisiones que creo que fueron equivocadas, y a mí me da la impresión de que en México, aun cuando tenemos un gran punto de contacto, de comunicación muy directa entre España y México, en México creo que tampoco se han tomado algunas medidas, cuando menos en tiempo, ¿no? Totalmente. Pues te agradezco mucho, Alejandro Gutiérrez, corresponsal internacional de la revista Proceso en España, este enlace para Proyecto Puente, y como siempre, muy agradecido por tu disposición, colaboración. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho, por favor. Sí, gracias. Un abrazo para ustedes. Igualmente, corte y vuelvo. Dolly Esteves desde Washington. Heineken México confirma cumplimiento, ojo, al acuerdo de emergencia sanitaria. La decisión aplica para la producción y distribución de cerveza en las 7 plantas que tiene la firma en territorio nacional. En atención a las disposiciones emitidas por el gobierno federal, Heineken México reafirma su cumplimiento con el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para entender, ojo, y para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, ante el cual hemos emprendido oportunamente el proceso de implementación de las medidas dispuestas por la autoridad para hacer frente a la pandemia que aqueja al país. En este sentido, confirmamos que nuestras operaciones de distribución concluirán el próximo 5 de abril, en total alineación con las recomendaciones señaladas por nuestras autoridades. Asimismo, estamos ejecutando un plan para reducir nuestras operaciones en plantas al mínimo, salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el único objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de nuestra actividad económica. A nuestros consumidores les informamos que podrán seguir adquiriendo nuestros productos en existencia en puntos de venta y en apego a las disposiciones que dicten las autoridades correspondientes. Grupo Modelo también acata medidas y dice del gobierno federal también anuncia que este domingo completará el proceso de suspensión de sus operaciones. Modelo, Heineken se cierran y se están de alguna manera ya confirmando en este proceso. Corte y vuelvo. ¿Cómo está en Estados Unidos? 10 millones de empleos. ¿Cuántas muertes van? Es el primero en el mundo y es nuestro vecino, imagínense. Volvemos de recuerdo, estamos en el 88.1 FM, la primera del cuadrante, la voz del Pitic. Vuelvo también con los programas de adultos mayores que van a continuar, lo que está pasando también en Nuevo León con la ley seca, que esto vino a meterle mucho ruido a nivel nacional, la proyección de muertos y contagiados en Sonora, por más duro que se vea, eso es la proyección que dice la autoridad. Dolia, ¿cómo estás? Ahorita estaba hablando con el corresponsal internacional de Proceso en España, Alejandro Gutiérrez. Van casi 11,000 muertos, es el segundo país con más muertes. Y Estados Unidos, ¿cuántas muertes van? 10 millones de empleos, creo, perdidos. Es terrible lo que está pasando en nuestro vecino país, los pronósticos económicos. Y si allá les va mal, esperemos que aquí no nos vaya así. Mi estimadísima, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti y el auditorio en este viernes, que fin de semana activo, ¿no? En la medida en que estamos activos. Y sí, es un panorama que empeora cada día. Estados Unidos tiene más casos que cualquier país del mundo. Hasta anoche se registraban 280,000 personas que dieron positivo en todo el país, incluido Washington y los territorios. Y también anoche ya se habían registrado 5,800 muertes. El día de ayer, por primera vez, hubo 1,000 muertes en un día. Nueva York sigue siendo el epicentro de esta pandemia, con 1/3 de los casos. Y bueno, cabe destacar, para hacer la comparación, que a principios de marzo, o sea, hace un mes, había solo 70 casos. Y ahorita estamos hablando de 280,000. Y claro, hay que subrayar
que las pruebas eran muy limitadas. Ahorita se están haciendo muchísimas más pruebas, por lo tanto se puede definir más quién tiene el virus y quién no. Pero como quiera, los datos recientes muestran un explosivo crecimiento exponencial del contagio de este virus, lo que lo vuelve sumamente peligroso, tan peligroso, ¿no? Como que otros virus que han azotado en otras partes. Estados Unidos no ha alcanzado aún el pico de la curva, sigue en ascenso. Se esperan que las próximas 2 semanas haya muchos más casos y muertes, y la pandemia pues ha cambiado totalmente, Luis Alberto, la vida de todos los estadounidenses. La población tiene órdenes de quedarse en casa, muchos resisten, se niegan a hacerlo, y eso pone en peligro a los que sí obedecemos. Los países que han tenido éxito en frenar el crecimiento del virus son precisamente los que han cumplido más estrictamente las órdenes de distanciamiento social. Eso es lo único que nos queda hacer. Y bueno, la otra epidemia que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos, que es igual de devastadora, pues es la de la economía y el creciente desempleo a tasas alarmantes. Ni siquiera en el 2008, 2009, cuando la crisis, la recesión, se habían registrado tasas de desempleo como las que estamos viendo en esta ocasión. Casi todo está cerrado, excepto por los supermercados y las farmacias, y la economía está, pues se halla en caída libre, francamente. Ayer el Departamento del Trabajo informó que registró 6.6 millones de personas que solicitaron bonos de desempleo, así es como miden el desempleo. En las últimas 2 semanas ya suman 10 millones de personas que están pidiendo ayuda federal porque están desempleados. Antes de la crisis, el promedio semanal era de 1,000 solicitudes antes de la crisis. Esta semana 6.6 millones de solicitudes de bonos de desempleo. El banco de inversiones Goldman Sachs pronosticó que la tasa actualizada de la caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos sería del 34% en el segundo semestre de este año, y que el desempleo se iba a disparar a 15%. Con esos pronósticos verdaderamente lúgubres, los economistas están advirtiendo que esto va para una recesión mundial y que será profunda y prolongada, que estaríamos revirtiendo ese declive en el próximo año, ya no en este año, y eso si no azota otra pandemia de virus el próximo otoño, lo cual pues va a depender de si realmente hay una vacuna para todo esto. Y empieza en este contexto muy comprensiblemente a haber depresión, desesperación, mucha ansiedad entre la población. Se acaba de hacer una encuesta de Kaiser permanente que indica que cerca del 50% de los entrevistados, de los encuestados, dijo que la pandemia está teniendo un impacto en su salud mental. Muchas familias se han quedado desempleadas, no pueden pagar la renta o la hipoteca. La otra gran batalla que también se está librando es contra el hambre. La pandemia está exhibiendo la gran desigualdad en el ingreso y en la riqueza de este país. Hay mucha pobreza, indigentes que dependen de la beneficencia pública. Hay organizaciones precisamente de beneficencia pública que están creando bancos de alimentos para ayudar a esa gente. Ayer Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon, donó $100 millones para los bancos de alimentos. Y bueno, Luis Alberto, no hay duda que estamos viviendo un capítulo histórico inédito. Nunca antes en la Edad Moderna el mundo había pasado por una situación así. Ahora, ¿cómo nos va a juzgar la historia? La respuesta dependerá en el nivel de responsabilidad con la que cada uno de nosotros asumamos esta crisis que sin duda nos está poniendo a prueba. Oye, y ese es mi comentario. Esos 6.6 millones de bonos de desempleo, la gente los va y los pide, ¿a cuánto ascienden, por ejemplo?
Bueno, con el paquete de rescate que se aprobó la semana pasada, esos bonos de desempleo son entre 400 y 600 dólares a la semana, y con este paquete de desempleo, con este paquete económico de asistencia que aprobó el Congreso y firmó Trump, de una cantidad de inédita también, 2.2 billones de dólares, en inglés se dice trillion, se va a ampliar a 39 semanas los bonos de desempleo para los desempleados, y dependiendo de la situación de cada familia. Es una ayuda gratuita, pues se les da, por ejemplo. Sí, es una ayuda gratuita, se llama unemployment checks, o sea, yo les llamo bonos, son cheques de desempleo. La persona, pero ahorita el Departamento del Trabajo tiene un sistema donde tú puedes decir: necesito desempleo, me acaban de despedir, y está saturado. Ayer se paralizó porque había tantas demandas de personas pidiendo, es el único ingreso que van a tener, o sea, es como un seguro de desempleo, vamos a decir. Y acaban de aportar una cantidad significativa a través del paquete económico para que haya manera de satisfacer toda esta demanda. Pero ahorita ya en 2 semanas son 10 millones los que están pidiendo. Nunca se había dado una situación así. Y bueno, va a tardar unas semanas de aquí que se resuelva eso. También está el bono que dicen que van a dar. En 2 o 3 semanas van a empezar a mandar cheques por $1,200 por individuo, 600 más si tienes niños, o 500, 600 dependiendo, y eso también es un donativo. Es parejo, paradójico. Es parejo, es decir, quien vaya y lo pida, por ejemplo, o accede, porque aquí el criterio, por ejemplo, el presidente se enfocó en decir: los pobres tienen asegurados los programas, es decir, la gente que menos tiene. Hay mucha incertidumbre aquí en la clase media, alta, en los emprendedores, en las empresas pequeñas y medianas, porque no hay anuncios aquí todavía ni de condonación de impuestos. Estamos esperando el domingo. Yo todavía, llámame iluso, pero no pierdo la fe que el presidente se comporta a la altura de las circunstancias y que anuncie algo fuerte, que pare la incertidumbre. Aquí en México, te hago el paralelismo porque ayer se reunieron con el Consejo Coordinador Empresarial y solo dijeron que en abril, es decir, pudieran prorrogar, que pudieran bajar créditos de los bancos, pero no hay esa ayuda. Obvio, pues el dinero, somos muy diferentes como país, aunque nos queramos parecer mucho. Pero veo, por ejemplo, estos 400, 600 dólares de bonos de desempleo, más lo de a los que tengan niños, ¿es para los más necesitados o cualquiera lo puede acceder? No, mira, el cheque que se va a recibir de $1,200 es nada más un cheque. Es diferente al desempleo, al cheque de desempleo semanal. Y ese $1,200 que el secretario del Tesoro ayer dijo que iban a empezar a pagarlo en 2 semanas, es para los que tengan un ingreso anual de menos de $75,000. Muy bien, para entonces tener claro. Ingreso anual, o sea que si yo por ejemplo gano $60,000 al año, que no es el caso, pero vamos a suponer, yo recibo un cheque de esos. Okay. Pero tengo que demostrar que ese es el caso pagando impuestos, ¿no? O sea, tienes que haber pagado impuestos del año pasado para poder demostrar que ese fue el ingreso que tuviste. Y si tuviste un ingreso menor a eso, entonces sí recibes ese cheque por una ocasión, como para auxiliarte a pagar la renta, a pagar la hipoteca. Y luego está la otra cuestión de una solicitud de una pensión semanal por el desempleo, que puede variar entre 400 y 600 dólares a la semana. Muy bien. Son 5,800 muertos, 80,000 contagios. El sistema de Estados Unidos de salud, yo creo, rebasado también, o ¿cuál es el análisis, Dolia? Son absolutamente rebasado, porque desatendieron las alarmas y análisis y pronósticos que se les dio a este gobierno, principalmente desde el año
hace un par de años de que se podía venir. Incluso antes, el propio Bill Gates en 2015 dijo la humanidad va a atravesar por una crisis muy profunda y no va a ser una guerra atómica, va a ser una pandemia que puede matar a millones. Y dio una presentación, yo la subí, la presentación en YouTube la subí esta semana en mi cuenta de Twitter, y hubo muchas alertas de que se venía y que el sistema de salud tenía que prepararse. Pues no se preparó, al contrario, hubo recortes. Bajo el gobierno de Trump ha habido recortes en la seguridad social, ha habido reportes había una crisis, con decirte que había una crisis de esos task force, que le llaman aquí, de emergencia sobre epidemiología en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y Trump la desapareció, la desintegró. Entonces sí, el sistema hospitalario médico está saturado. Están ya empezando a hacer lo que le dicen triage, o sea, están empezando a seleccionar a quién viven, a quién reviven y a quién no reviven. Las ambulancias en Nueva York es lo único que se escucha. Ayer yo tuve una conversación de 2 horas con alguien que vive allá, y lo que está pasando es, si alguien tiene un ataque al corazón o a alguien simplemente se le paró el corazón por un paro cardíaco, va a las ambulancias y ya no lo reviven, como no les dan los primeros auxilios para revivirlo y llevárselo al hospital, sino que ahí queda, ¿no? Porque ya no hay capacidad en los hospitales para recibirlos. El centro Dios santo, te digo, es que todo lo que estoy viendo tuyo y lo que me platicó ahorita España, esperemos que no lleguemos así aquí, Dolia, es decir, en México, porque la gente no cree, la gente no cree mucho aquí, Dolia, no cree y dicen es que exageran, crean pánico, miedo, así han estado 3 semanas personas. ¿Qué le contestas a esos para cerrar, los que no creen? Pues que pongan atención, porque no es una cuestión de creencia o de fe, es una situación en que hay que ver los datos concretos de los países, el caso de Italia, el caso de España, para no irnos más lejos. O sea, es el futuro si no obedecemos las órdenes de quedarnos en casa. Es lo único que podemos hacer para evitar el contagio colectivo, que le llaman contagio social, la sana distancia. Tómelo en serio, o sea, no es broma, y es una cuestión de responsabilidad personal. Tú no puedes obligar a tu vecino a quedarse en casa. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Esa es la diferencia de esta crisis con otras crisis, que está en nosotros a nivel individual, en cada uno de nosotros, poder superarla. Muy bien, pues te mando un abrazo, Dolia. Nos vamos a estar escuchando cada semana aquí contigo y gracias por este excelente panorama excelente panorama que planteas periodísticamente, lúgubre, desgraciadamente. Te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor. Igualmente, ustedes también cuídense mucho. Buenos días. Buenos días. Abrazo, Dolia Esteves desde Washington. Ya escuchamos ahorita también a nuestro colega en España, de corresponsal internacional de Proceso. Allá van en España 10,935 muertos. En Estados Unidos, 5,800 muertos. Yo espero en verdad todavía en Dios que no vayamos a tener esas cifras en México porque empezamos antes también con el repliegue. Pero si no lo hacemos este mes, le lanzo la pregunta, ¿qué prefiere? ¿Un mes encerrado a 3 meses de cuarentena encerrado? ¿O estar en un hospital, como dice el viejón agrio, y sin respirador? No, prefiero extremar precauciones. Y allá en Monterrey se generó